Parece que nos hubiéramos colocado una vacuna para evitar tener disposición. La palabra disposición pareciera que hubiera quedado en desuso dentro de la iglesia cristiana, porque hoy por hoy se le está dando prioridades a cualquier cosa, persona o acto diferente a Cristo. Cuando llegó Kate con Diego, con Cristian, les pregunté si estaba lloviendo donde ellos viven, porque ellos están ¿a cuántos kilómetros de aquí? Están bien lejos, pero llegaron a la hora que empieza el servicio. Y vemos que personas que pudiendo venir a disponer su corazón para algo diferente, para alguien especial, y que están a minutos, siempre tienen una excusa. Es cierto que la Biblia habla de un remanente, es cierto, la palabra nos habla de un remanente, implica unos pocos, pero yo estoy convencido que el anhelo de Dios no es que seamos unos pocos, sino un pueblo el que vaya a ser arrebatado por Cristo en su segunda venida. Y no se trata de llenarle los ojos al pastor. El tema es ese, que no se trata de llenar los ojos al pastor para que el pastor vea un templo lleno. Se trata de que ¿dónde está Cristo en nosotros? ¿Cuál es el lugar que realmente ocupa Cristo en nosotros? Pastor, es que yo oro todos los días. Sí, eso es necesario. Pastor, es que yo lo busco diariamente. Es que no hay otra manera. Pero también Él espera un pueblo que se reúna uno con el otro para que esos dones que Él ha entregado en medio de la iglesia, para que ese amor que Él ha entregado en medio de la iglesia explote, se manifieste en medio de la reunión de los santos, como dice la palabra. Pero hay una verdad, y es esa: muchos han cambiado a Cristo por un domingo de playa. Muchos han cambiado a Cristo por una chica en bikini. Muchos han cambiado a Cristo por un partido de fútbol, por un juego. Y es donde tú te preguntas, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo aquí? Muchas veces le he preguntado al Señor: Señor, dime, ¿qué hago? Porque no podemos obligar a nadie a que se deje ayudar. O sea, cuando una persona no quiere ser ayudada, encontrará 1000 argumentos, entre eso el que usted esté dispuesto a alcanzarla, para justificar no dejarse ayudar. Pero lo cierto es que mientras el Señor siga siendo, mientras el Señor siga poniendo en nuestro corazón el anhelo de servirle, aquí estaremos. El tema es, y me pongo a reflexionar, y cuando la iglesia sea arrebatada, aquellos que estuvieron cambiando a Cristo por deleites, por momentos, por cosas o personas, ¿qué sentirán? ¿Cuántos han perdido a un papá o a una mamá? ¿Cuántos saben lo que se siente perder a una mamá, perder a un papá? Y lo peor, no simplemente perderlo, sino que esa persona fallezca estando usted molesto o molesta con esa persona. La sensación debe ser fea. Y estamos hablando de seres humanos en lo natural. Ahora imagínense que Cristo venga por su iglesia y usted se dé cuenta que estuvo distraído, que estuvo perdiendo el tiempo, que estuvo dando vueltas alrededor y nunca realmente abrió su corazón para Él. ¿Qué se sentirá? Como dijo el señor Diomedes, se la dejo ahí.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 14. ¿Cuántos han estado atravesando situaciones? ¿Cuántos han vivido circunstancias? ¿Cuántos han estado en medio de la prueba? Si nosotros decimos, levante la mano todo el que ha estado en medio de prueba, tenemos que, si tuviéramos 5 manos levantábamos. Pero hay algo especial de Dios en el corazón del creyente que propicia que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias o en medio de las situaciones que estamos experimentando, se marque una diferencia. Y es que, y hablaba de esto ahora hace unos minutos, la disposición de nuestro corazón propicia o un mover de Dios o propicia que Dios no haga nada. ¿Por qué? Nuestras actitudes. Jesucristo le dice a los discípulos: yo los he llamado para que den mucho fruto. Y él estaba hablando de la vid. Él decía: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y los he llamado para que den mucho fruto. Pero el fruto que brota inmediatamente en el corazón de quien se ha convertido se llama arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento implica no volver a recaer en aquello que le dije a Dios, no quiero volver a hacer. Y batallamos y peleamos, oramos, porque sabemos que allí es donde está la victoria. Pero se necesita disposición. Si yo no dispongo mi corazón, sino simplemente somos convidados de piedra, no va a pasar nada en nuestra vida. Nosotros necesitamos, como hijos e hijas de Dios, que se manifieste Dios en nosotros. O sea, y esto lo tengo anotado para el final, pero toca meterlo aquí. Ser cristianos es ser embajadores de los cielos en la tierra. Ser cristiano es ser portador del poder de Dios en la tierra. Ser cristiano implica ser portadores de la luz de Dios en medio de la tiniebla. Y cuando hablamos de tiniebla, inmediatamente aflora: el mundo está en tiniebla. Pero ¿y las tinieblas que hay dentro de la iglesia qué? Si dentro de la iglesia hay tinieblas, Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y hay mucha gente diciéndole Señor en este tiempo, pero ¿qué Señor? Éxodo 14, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 14, versículo 14 al 16. Habla Moisés y dice: Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Conocemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, esclavo 400 años en Egipto, aguantando el yugo de los egipcios, aguantando maltrato, aguantando desnudeces, mal comiendo, mal viviendo. 400 años implica mínimo 4 generaciones de personas que nacieron en la esclavitud. Y aparece Moisés, que es tipo de Cristo, como un libertador para sacar a este pueblo de la esclavitud. Pero aún Moisés como libertador tenía que ser probado. El mismo Jesús como libertador, como Mesías, fue probado. Acordémonos en Lucas 12:50, cuando Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba hablando de su crucifixión, de su proceso, de su pasión. Porque es que usted tiene que
untarse de la prueba de otro para poder entenderla. O sea, si alguien no ha vivido tu proceso, lo que te diga es una teoría. Es allí donde los consejos se convierten en sabiduría. Si usted no ha tenido hijos y llega una señora que está embarazada, una persona que está embarazada, a pedirte un consejo, ¿de qué le puedes hablar tú? Tú le vas a hablar de lo que leíste en un libro, de lo que viste en un video, pero no le vas a hablar de tu experiencia de vida. Y es lo mismo que sucede en el contexto espiritual. Dios toma a un Moisés que fue criado en Egipto, que conocía perfectamente las costumbres egipcias, para libertar a los hebreos. Y el simple hecho de ser escogido ya representaba un proceso para Moisés. Ahora Moisés ya sabemos que fue donde Faraón, ya sabemos de todas las plagas que vinieron sobre Egipto, ya sabemos que los primogénitos fue la última plaga, la muerte de los primogénitos, ya sabemos de la institución de la Pascua, de matar el cordero y echar la sangre en los dinteles, todo eso lo sabemos. Pero ahora viene algo, y es que Dios les dijo: salgan. No conforme con eso, nosotros leímos en Éxodo 12 que Dios añadió gracia al pueblo delante de los egipcios, y le pedían lo que le pedían a los egipcios se lo daban. La Biblia dice que despojaron a los egipcios. La palabra despojar en hebreo no es la palabra que aplican ahora cuando llega alguien y se mete en tu casa y te saca cañón. La palabra despojar implicaba pedir y recibir. Y Dios dice que añadió gracia a los hebreos, y fueron donde los egipcios, y lo que le pedían se los entregaban. Salen de Egipto, llegan a la orilla del Mar Rojo. Dios le había dicho a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón. Y de repente voltean, y ahí detrás viene el ejército de Faraón y el Mar Rojo al frente. Se necesita una solución, y vamos a hacer ese paralelo. Imagínense, Dios le dice a Milena Chávez: saca a este pueblo de Egipto y llévalo al desierto. Y llega Milena con su vara, con Aarón, con todos a la orilla del Mar Rojo. El Mar Rojo está ahí y el ejército allá. Dios le dijo a Milena: sácalo. Pero Dios no le dijo cómo. Allí es donde está el tema. Dios a Moisés le dijo: saca a este pueblo, pero Dios no le dijo: mira, sácalo porque yo te voy a hacer así, lo vas a meter por acá, cuando lleguen va a pasar esto. Ya eso es adivinación. Va a pasar esto, entonces tú confía, porque cuando lo veas atrás, entonces yo voy a... No, Dios no le dijo eso. Dios le dijo: saca tú a este pueblo. Y fíjate que hay un detalle que vale la pena mirar allí. Cuando el pueblo clama y le dice que mejor estaban en Egipto, Moisés va y ora a Jehová, y Jehová le dice: ¿por qué me clamas a mí? O sea, ya yo te dije que salieras, ya yo te dije que marchara. Usted marche. Pero en el fondo Moisés estaba enfrentando las mismas luchas que nosotros enfrentamos en este tiempo, y es establecer un paralelo entre solucionar la cosa como yo la sé solucionar humanamente, o aprender a que Dios la solucione a la manera de Él. La solución humana, ¿cuál sería? Quedarse a pelear contra los egipcios. Los egipcios estaban acostumbrados, tenían ejército. Israel los hebreos eran esclavos. Lo único que sabían usar era pala y asadón. No había más nada. Los egipcios trabajaban el hierro, los hebreos no. O sea, quedarse a pelear hubiera sido una solución. ¿Usted qué opina? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, hermana Yaque? O los hubieran matado a todos allí, porque aquellos eran soldados y estos eran campesinos. Número 2, devolverse, entregarse y seguir siendo esclavos. Y van dos soluciones humanas.
Otra, haber conseguido que Dios le hubiera dicho a Moisés, consígueme unos, le hubiera dicho a Jehová, consígueme unos barcos para atravesar el mar, porque era a la orilla del mar. Una solución humana hubiera sido, vamos a conseguir unos barcos para atravesar el mar. Pero no, a Dios no le pareció ninguna de esas opciones. Dios le dice a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y aquí hay una palabrita intrínseca, que es la palabrita que más nos duele a nosotros: fe. Fe. Porque Dios estaba esperando simplemente que creyeran que Él estaba con ellos. Porque si Dios está con alguien, ese alguien es intocable. Si Dios está a favor de tu vida es intocable. Y si algo sucede, lo que está sucediendo es para bien, porque está escrito: para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero no, había temor, y Dios entendía el temor. Y era tal el temor que preferían volver a ser esclavos que avanzar. ¿Se acuerdan que Jesús dice: el que quiera salvar su vida a causa de mí, ¿qué dijo? La perderá. Ni más ni menos. Estamos a la orilla del Mar Rojo, nos metemos ahora en el grupo de los esclavos hebreos y tenemos dos opciones: me matan los egipcios o me ahogo en el mar. La palabra de Jesús, el que quiera salvar su vida a causa de mí la perderá, aquí equivaldría a me ahogo, me salva, me hace flotar, ¿o qué? Resulta que a Dios se le ocurre una solución que a nadie se le podría ocurrir. ¿Qué le dijo? Alza tu vara y extiende su mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios pudo hacer algo, y es: destruyo a los egipcios. Pero ¿dónde estaba la lección de fe para el pueblo hebreo? Dios pudo simplemente evitar que los egipcios quisieran volver a capturar a los hebreos. Pero ¿dónde estaba la enseñanza? Y es que nuestras mejores lecciones, las lecciones que nunca se nos olvidan, son las que aprendimos en medio de las pruebas. Esa es nuestra gran verdad. Las lecciones que nos sacaron lágrimas nunca se nos olvidan. Las lecciones que nos costaron pérdida de dinero, pérdida de personas, eso nunca se olvida. Desafortunadamente estamos hechos de esa manera. Preferimos aprender con el azote que recibir el consejo de la fe. Y la solución de Dios fue la solución ideal. Yo me imagino a más de un hebreo diciendo: Moisés está loco. Y hay un detalle: Moisés fue criado como egipcio, no creía en Jehová. Los hebreos escondidos adoraban a Jehová, porque ellos no perdieron su fe. Entonces es contradictorio que aquel que recién se ha dado cuenta que es hebreo retoma su línea de fe hebrea y va hacia adelante, que aquellos que venían 400 años escondidos orándole a Jehová no daban para creer que Dios pudiera hacer algo. Acá hay algo, ahí estaba pasando algo en el corazón de ellos. Y fíjate que fue tan tremendo que al final la generación que salió de Egipto no entró a Canaán. Josué, vayamos a Josué, capítulo 6, versículo 20. La conquista de Jericó.
Israel está batallando para derribar las murallas de Jericó. En su fuerza trataron. La guerra estaba declarada. Pero con el método de ellos no pasaba nada. ¿Cuál sería la solución humana? Necesitan cañones, máquinas pesadas para poder derribar los muros. Eso no existía en ese momento. O la otra opción es, mejor no conquistemos Jericó, que se queden ahí en su muralla. Pero a Dios se le ocurrió otra cosa. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La solución de Dios. Oye, ¿cómo a Dios se le va a ocurrir que en vez de darnos un cañón, o en vez de traernos una retroexcavadora de 500 toneladas para derribar ese muro, nos va a poner a que gritemos y a que le demos 7 vueltas y gritemos después? Pero es que Dios esperaba que simplemente el pueblo creyera que si Él caminaba con ellos, no había nada que le pudiera hacer frente. Mira que esa fue la palabra que Dios le da a Josué cuando lo escoge para que siguiera el camino de Moisés. En Josué 1:5, Dios le había dicho a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios se lo dijo a Josué. Sin embargo, el tema es que están frente a las murallas de Jericó y Dios decidió una solución divina por encima de una solución natural. A propósito, ¿cuántos creen que estamos cerca de la segunda venida de Cristo? Las señales están. Y me contactan personas para discutir acerca de que la palabra sobrenatural no es de Dios. Usted es de los que creen, he visto sus videos y usted ha dicho que Dios es sobrenatural. Eso es brujería lo que usted está predicando. Yo pregunto algo. Si Dios fuera natural, ¿sería eterno? Si Dios fuera natural, ¿podría salvar almas? No. Si Dios fuera natural, ¿podría hacerte un milagro? Entonces lo que está fuera del campo de lo natural es sobrenatura, es el contexto de la palabra original en griego. Y yo no estoy hablando de que sobrenatural son los demonios que... No, de hecho, ellos están en un plano sobrenatural. Pero cuando la gente está distraída tratando de decirse a sí mismo que tiene la razón en sus conceptos, busca a qué aferrarse para seguir creyendo que tiene la razón. Al varón le dije, mi hermano, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de debates teológicos. Esto no lleva a ninguna parte. A mí me basta y me sobra que siendo un drogadicto perdido, Cristo tuvo misericordia de mí, me rescató, me devolvió mi esposa, me devolvió mis hijos y me ha sostenido durante 23 años. Para mí eso basta. Pero la teología, lo que tú quieres es demostrarle a alguien que tiene la razón. Nunca tendrás la razón. A estas alturas, a puertas de la segunda venida de Cristo, tú peleando porque la palabra sobrenatural a ti te parece que es del diablo. Esa es tu decisión. Pero yo creo en un Dios que está por encima de lo natural.
Porque cuando usted tiene un tremendo problema y el problema se resuelve después de haber orado, es porque hubo un mover glorioso, un mover sobrenatural de Dios en lo natural. Pero como a la gente le gusta complicarse la existencia, ¿qué podemos hacer? Comenté y no le presto más atención al tema. ¿Sabe por qué? No porque esté desechando a nadie, sino porque el diablo anda buscando la manera. A mí me gusta leer, a mí me gusta escarbar, y es bueno tener la información, es excelente. Pero si usted no tiene una formación en el espíritu, todo el conocimiento que tenga es basura. Que usted le da duro a No, yo no le doy duro a nadie. Yo te hablo la verdad. Cuando yo empecé en el evangelio, usted le puede preguntar a mis hijos, allá hay una biblioteca llena. Yo tengo una cantidad de libros de autores, y en su momento me sirvieron como consulta, como para mirar el proceso de ellos en el Señor. Pero hay un detalle: el proceso de otro no es mi proceso. Yo quiero escribir un libro, voy a escribir un libro de lo que Cristo hizo en mi vida, de cómo siendo un drogadicto Él me rescató. Y sería para glorificar al Señor. Pero eso no te va a servir a ti, que no eres drogadicto, para coger y empezar a imitar mis pasos y con ellos asumir que te puedes convertir. El hombre se convierte simplemente cuando acepta que es pecador y que necesita ser redimido por Cristo. Listo. Cuando yo me arrepiento de corazón. Listo. Pero ¿de qué me sirve leer 1000 autores si no creo en el autor de esta palabra que está aquí? Pero el diablo le gusta, sabe que hay gente que le gusta llenarse de letras para tenerle vacío el corazón. Ese es el gran problema. Y la persona que no ha llenado el corazón de la palabra de fe, como dice Pablo, siempre va a buscar soluciones humanas, soluciones naturales, porque no puede creer en las divinas. El apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura. ¿A quién le estaba hablando Pablo en Corintios? ¿Al mundo o a la iglesia? Pero fíjate lo que dice, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero dice, pero para nosotros es dínamos, es poder de Dios. Hay gente dentro de la iglesia que se sienta, que discute, que confronta, que incomoda y no son salvos. Llegan a discrepar doctrinas y no han entendido que hay una sola doctrina sana, se llama cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, primero tú. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos tener salvación: Jesucristo. Cuando yo creo en esta verdad absoluta, lo demás pasa a un segundo plano. Pero entonces, ¿será que ese Jesús que me dicen, sí será el mismo Jesús que caminó y que le echó barro al ciego? Porque es que yo tengo mi duda, porque de pronto le hicieron un doble y entonces el que mataron fue uno, pero resucitó otro. Usted va a encontrar cualquier cantidad de locuras cuando quiere ser loco. Pero tenemos a un Dios todopoderoso. Y alguien que es todopoderoso está fuera de la esfera de lo natural. Si Diego tuviera la fuerza de 50 hombres, son 50 hombres, no es todopoderoso. Así de sencillo. Va a haber un límite. Lo natural siempre tendrá límite, lo sobrenatural de Dios no. Vayamos a Marcos capítulo 7,
versículo 32. Marcos 7:32. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? A Jesús le trajeron a alguien que era sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Solución humana en ese momento no había. No había cirujanos. No le podían hacer un tap para mirar qué tenía en el oído, por qué no oía. Y es evidente que la tartamudez era producto de su problema del oído. Normalmente el sordo es mudo, porque nosotros, nuestro proceso del lenguaje se fundamenta en lo que oímos y lo repetimos. Usted no se da cuenta que los niños, la palabra que más escuchan cuando empiezan a crecer, ellos es lo que empiezan a repetir. Y aún en la actualidad una solución humana es complicada. Pero Dios, a través de Jesús, hizo una solución divina. ¡Uy, qué asco! Le echó saliva. Y le echó saliva de la de él y le tocó. ¡Uy, qué porquería! No, fue un método. Fue un operar de la gloria de Dios y conforme a lo que Jesús consideró que tenía que hacer en ese momento. ¿Por qué le dicen a Jesús que le pusiera la mano? Porque habían visto a Jesús sanando enfermos, colocándole la mano sobre su cabeza. Mira, para el hombre natural, creer en milagros es locura. Y aún para muchos cristianos, los milagros ya no existen. ¿Sí sabías esto? Que hay gente que dice: yo sigo a Cristo, pero no creen en milagros. Y te voy a decir de qué versículos se agarran. Primera de Corintios, búsquelo, capítulo 13, versículo 8. Primera de Corintios 13:8. ¿Ya lo tenemos? Dice: el amor nunca deja de ser. ¿Dios es qué? Dios es eterno. Por lo tanto, su amor nunca dejará de ser, porque es eterno. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De este versículo se agarran una cantidad de hermanitos para decir que los milagros no existen. Resulta que están replicando la doctrina de los testigos de Jehová, ¿cierto, hermana Milena? Ellos no creen en milagros. Los milagros no existen. Se murieron con Jesús. Eso es lo que ellos dicen. Pero esa es una secta, es satánica. Negar a Jesucristo es satanismo. El apóstol lo dijo: todo aquel que niega que Jesús vino en carne no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Aquí no hay término medio, no, pastor, está en el limbo. No. O es de Cristo o es del diablo. Aquí no existen términos medios. No, que como el diablo es rojo, debe ser que es rosadito. No, señor. Eso no funciona aquí. La iglesia de Cristo, la razón de ser del amor de Cristo, somos nosotros.
Por eso es que uno se enfoca tanto en preguntarle, ¿tú sigues realmente a Cristo? O sea, Katy, yo te quiero preguntar. Dios te manda a Rúgero Albeiro. Tú estás orando por un Rúgero Albeiro. Señor, necesito esto, que tenga esto, quiero un hombre de Dios, que ame primero a Dios que a mí. Porque debe ser así. Porque si ama primero a Dios que a ti, te va a dar lugar especial. Listo, estás orando por eso. Y llega Dios y te lo manda. Pero aquí viene el asunto. Rúgero Albeiro se convierte en tu nuevo ídolo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede allí? Convertimos en maldición muchas veces las bendiciones. Es cuestión de enfoque, es cuestión de equilibrio. Mire, ¿Satanás puede usar a un cristiano para hacernos caer? Sí, claro que sí, por supuesto. Y aquí te dice el Señor que el hombre que entre por esa puerta es tu esposo, Caterine Romero. Y entra el hermano Iván. ¡Ah! Dios dijo. No. Así no funciona. Porque hay cosas que tienen que estar también en ti. Una cosa es que usted rompa ¿cómo es que llamamos? El prototipo. Una cosa, romper el prototipo, no es decir, bueno, entonces mándame al más horrible que encuentres en la tierra. Yo creo que ninguna mujer oraría así. Ya, romper el prototipo es decirle al Señor, Señor, yo he estado equivocada en la manera que te he pedido las cosas, pero ahora haz tu voluntad. Eso es romper el prototipo. Dios sabe que te gusta. Acordémonos de esto. Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Listo? Pero lo sobrenatural de Dios tiene que manifestarse en la vida del que dice que es de Cristo. Cristo no es Cristo de métodos, ni de liturgias, ni de religiones. Y a muchos no les agrada que diga esto porque dicen que se incita el desorden, pero yo aquí no veo un caos. Decir que Cristo no es Cristo de religión es hablar una verdad, porque hay personas que son nuestros hermanos en Cristo, aunque no se sienten en la misma silla de al lado de nosotros. Así de sencillo. Los discípulos vienen donde Jesús a ponerle la queja. Allá están, los de Juan, expulsando demonios en tu nombre. ¿Qué le dijo Jesús? El que no es contra nosotros está con nosotros. Ya. Sencillo. Primera de Corintios 2:9 contradice el contexto con el que han aplicado Primera de Corintios 13:8. Porque, a ver, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo se van a acabar las profecías? Claro que se van a acabar. Claro. Cuando la iglesia sea levantada, ¿qué profecía se necesita allí? Cuando la iglesia sea levantada, ¿quién necesita hablar en lenguas? La ciencia no está hablando de la cirugía, está hablando de la palabra de ciencia. Aquí te dice el Señor, mira, todo esto se acaba, y la razón la da Pablo ahí en el versículo 9, porque ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, nosotros no sabemos realmente la verdad, la trascendencia real de lo que implica ser de Cristo. Si entendiéramos realmente esto,
procuráramos estar más cerca de Él, más llenos de Él. Y entonces les molesta porque uno predica esto. Pero yo te digo, ¿tú crees que estoy equivocado si te digo que te edifica más venir a recibir una palabra a irte a revolcar desnudo en una playa? ¿Qué te edifica más? El tema es que como implica deleite de la carne, cuando hay deleite de la carne, el deleite del espíritu mengua. Es allí el problema. Y siguen siendo creyentes, porque Dios no dice mentiras. Dios te dice hijo y sigue siendo hijo. Dios te dice hija y sigue siendo hija. Y el mejor ejemplo lo da la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió, el padre lo echó. Este es mi hijo. Lo primero que el padre dijo, este es mi hijo. Después dijo, él había vuelto, se había ido, ahora regresó. Pero nunca perdió la condición ni la identidad de hijo delante de él. Entonces, son creyentes, pero que cambiaron a Cristo por momentos, por cosas, por personas, sin darse cuenta que cuando uno hace esto, está perdiendo, porque en Cristo usted y yo lo tenemos todo. Cuando dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Jesucristo, ¿sabe qué está diciendo? Tú me buscas a mí, tú lo tienes todo, lo que necesitas aquí lo vas a recibir. El tema es que nos gusta oír lo que endulza el oído y no lo que, aunque amargue el corazón en el momento, se traduzca en paz para nosotros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que a nadie se le ha ocurrido en su corazón, son las que Dios ha preparado para quienes, dice, para los que me aman. Y cuando usted ama a alguien, usted no lo deja tirado a cambio de. Por eso le decía a Kate, y vuelvo con el ejemplo con Kate, Rugero Albeiro te lo entregó Dios. ¿Tú lo vas a desechar después que te lo dio Dios? Tú lo vas a cuidar. Papito lindo, mira las uñas ahí. Yo tengo un negocio de uñas, contigo me voy a practicar todos los días. Claro, eso. Después de tanto orar, tienes que pedirle. Entonces ahora viene otra oración: Señor, dame sabiduría para que no se convierta en mi ídolo. Dame sabiduría para que sigas tú estando por encima de él. Epa. Porque cuando tú colocas a Dios por encima de todo, Dios coloca su orden en lo demás. Cuando usted ve a un cristiano estresado, afanado, preocupado porque no sabe cómo va a hacer para resolver X o Y circunstancias, hay que recordarle que tiene a un Dios de métodos sobrenaturales a su favor. Un evangelio fundamentado en lo intelectual, en las cuentas, en lo lógico, no es un evangelio espiritual. Cuando le llevan a este hombre que leímos ahora en Marcos 7:32 a Jesús, si fuera lógico, Jesús hubiera dicho: pailas, mi hermano, usted se muere sordo y gago. Claro. ¿Por qué? Porque no hay médico que te pueda curar eso. Pero no, Jesús le colocó el dedo en el oído, saliva en la mano de él, se la puso en la lengua y dice que se le abrió el oído
y se le soltó el nudo de la lengua. Ayer me mandaron un video. Mire, es bueno, esto es bueno tomarlo. Vamos a hacer un paréntesis aquí con respecto a la palabra esta de Marcos 7, 32, 35. Jesús dice, éfata, o sea, se ha abierto. Y estas cadenas que montan allí en las redes sociales son de cuidado, porque muchos cristianos se comen el cuento, la Coca-Cola con cianuro. Alguien me mandó y me dijo, Carlos, ¿tú qué opinas de esto? Y yo, la verdad es que esto es de cuidado, porque dicen, en el video citan a Jesucristo haciendo el milagro del sordo y el tartamudo, y Jesús dijo, éfata, hasta ahí está bien. Esto quiere decir, los caminos se han abierto. Ya empezó el veneno. O sea, que cuando tú tengas un problema, que cuando tengas una situación difícil, que cuando tu economía está bloqueada, usted diga, éfata, 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 y los caminos se abren. Y va la persona que mandó el video, le dice, ¿sabes qué, amigo? Esto es de cuidado, porque hay un detalle. Eso suena como un rito de brujería. Entonces, yo voy a tomar cada palabra que Jesús le dijo a alguien como un método, ¿cómo es? Esotérico, para cuando tenga un problema. Al contrario, si la Biblia dice, orad en todo tiempo, la Biblia nos manda a orar en todo tiempo, sobre todo en medio de los problemas. ¿Por qué será? Porque si yo diciendo, éfata, me mandan la plata que tengo retenida en Estados Unidos, me pongo desde ya, éfata, 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 éfata. No, yo tengo es que orar, porque la oración propicia un mover de Dios. Y si el diablo está haciendo oposición, porque eso retenido es mi bendición, Dios hará. Pero si yo me pongo y que éfata, éfata, eso es lo mismo que te dijeran, rece 400 Padre Nuestro y 1500 Ave María, para que vea usted cómo le va bien esta semana. ¿Sigue creyendo que esto es así? El gallinazo no come alpiste. Y si somos de Cristo, dependemos de Cristo, no de un método que a alguien se le puede ocurrir para tener el control de las cosas. De hecho, yo me atrevo a decirte, qué bueno cuando perdemos el control de las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo pierdo el control de las circunstancias, no me queda otra opción sino que acudir a aquel que está por encima de mí, de mi lógica, de lo que a mí me parece, para hacer un movimiento especial a nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el lógico, no es guiado por el Espíritu. Entonces, ¿quién lo guía? El diablo susurra. Ay, no hagas esto. No te sirve. No, por ahí no tampoco. Orar, no, ¿eso para qué sirve? No. Orar en todo tiempo. Como te decía, un evangelio que se fundamenta en lo intelectual, en las cuentas, en lo lógico, no es un evangelio espiritual. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto contamina. Por eso es que el diablo mete este tipo de doctrina dentro de la iglesia de Cristo. Ayer estoy leyendo un libro, estoy en una página que se llama Nexo Cristiano. Yo leo un PDF que se llama El Valor de la Doctrina. Y son 98 páginas, pero yo lo concluyo en algo sencillo. Una persona que nunca le han hablado de Cristo, y usted lo lleva a una mega iglesia donde le ofrecen que Dios lo va a hacer rico, millonario, prosperado, bendecido y en victoria, ese es el evangelio que recibió. Esa es su doctrina en la que él considera que se ha formado.
Cuando venga la prueba, cuando venga el desierto, cuando venga la circunstancia, esa doctrina no le va a servir. ¿Por qué? Porque le dijeron que él estaba llamado a ser rico y poderoso y resulta que Cristo le está demostrando que no es así. Entonces, un evangelio espiritual es un evangelio que entiende que Dios actúa por encima de todas las cosas. Porque el evangelio lógico terminará convirtiendo aún la salvación en un método. Tuve la oportunidad de predicarle a una jovencita testigo de Jehová allá en Villa Country y estábamos compartiendo. Le dije, ven acá, yo quiero que tú me compartas algo. ¿Cómo se salva tu alma? Y yo la vi que empezó a rascarse la cabeza y no porque tuviera piojo. Y yo le dije, y ella me preguntó, ¿y usted? Yo, por mi fe en Jesucristo. Porque Él murió para que mi alma tenga salvación eterna. ¿Y tú cómo te salvas? Portándome bien. Y si usted supiera cómo se porta. Entonces, fíjate que esto contamina. He allí cuando el proverbista dijo, con respecto a las compañías, que las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo le voy a aclarar algo. Ahí no está hablando simplemente de principios morales, o sea, del compañerito que te dice, hey, tú eres cristianito, vamos a robarnos esto, que esto nadie se va a dar cuenta. No es simplemente de cuestiones éticas, está hablando de un principio espiritual. ¿Por qué? Porque terminamos haciéndonos uno con personas que están equivocadas. Y usted no puede hacerse uno sino solamente con Cristo. Pastor, pero a mí me enseñaron que cuando el hombre y la mujer se casan son una sola carne. Esto es otra cosa, carne. Pero hacerme uno con alguien implica compartir su doctrina, compartir sus pensamientos, compartir sus ideales y aplicarlos en mi vida. Estoy equivocado. Y aquí, ¿por qué es tan cuidadoso con quién comparto mi tiempo? Acuérdense que Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Epa. Ay, pastor, ya usted se está metiendo en lío. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Al mundo o a la iglesia? ¿Sabías que hay personas al lado de nosotros congregándose que no son yugo de Dios para nosotros? Hay gente que levanta las manos y dice Cristo y no son la persona correcta para tu vida. Y que si usted decide hacer lo que su lógica le enseña, terminas en un yugo desigual. ¿Por qué? Porque una cosa es tu fe, tu experiencia de vida en Cristo, y otra cosa es la lógica que tiene el que está al lado. Mire, a mí me preocupa, y esto lo vengo predicando desde que Dios me permitió levantarme con un micrófono en la mano. Hay hermanos que se saben la Biblia de memoria. Nunca los ves con la Biblia en la mano. Uno está predicando y tú lo ves mirando para allá, mirando el teléfono, hablando por celular mientras está la prédica. Y tú dices, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Y hay que discernir en el espíritu que hay personas que aunque tienen buenas intenciones, no es el Señor el que los está usando. Hay personas que te van a aconsejar bajo su lógica, no bajo la palabra. Mira, ¿sabe quién sabe más Biblia que 1500 cristianos estudiosos de la palabra? El diablo. Satanás sabe Biblia.
mejor que todos nosotros. Una cosa es, pastor, no tengo lentes. Epa, yo eso lo entiendo porque me ha pasado. Y otra cosa es la actitud recurrente de ciertos personajes que usted lo ve todo el tiempo sin abrir una Biblia. Y te la recitan. No, es que tienen una mente privilegiada. Ojo, la Biblia no es cuestión de mente, es cuestión de corazón. No es la cantidad de versículos que tú te sepas, es el versículo que se hizo carne en tu vida. Cuando yo digo que a mí Juan 3:17 me transformó, claro, el día que la difunta Miriam Molino citó esa palabra y empezó a orar por ese hombre alcohólico, drogadicto que Dios le estaba mostrando, estaba orando por mí. Y yo estaba pintando en mi apartamento y ella estaba en la emisora 1520. Sino que el Dios sobrenatural que tenemos, ese día quiso que yo entendiera que no estaba bien. Y entendí que no estaba bien. Y allí frente a mi caballete me arrodillé llorando, le pedí perdón a Dios, perdón a mi esposa y perdón a mis hijos. Pero yo no pretendo que usted lo sienta igual, porque sería fabricar mi doctrina. Yo te lo dejo de testimonio. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla, Dios toca. Pero ese versículo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. A mí me cambió la vida. Y estas personas que se saben toda la Biblia, ni un versículo ha hecho en ellos coinonía, no se ha hecho carne en ellos, no ha hecho rema en su corazón. Y pueden ir a 30 iglesias, a 30 congregaciones, y usted lo verá en la misma actitud. Y pasarán los años y usted lo verá en la misma actitud. Porque el evangelio que pretenden vivir es el evangelio de la lógica. A todo el que pueda manipular lo van a manipular. A todo el que se le puedan pegar para sacar le van a sacar. Mire, la Biblia es una Biblia de principios. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Una cosa es que usted no consiga empleo, otra cosa es que usted no quiera empleo. Porque todo el que clama a Dios de corazón, Dios le responde de alguna manera. Hace. La Biblia dice claramente: joven fui, he envejecido y ciertamente no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un hombre, una mujer de Dios que realmente ha abierto su corazón a Cristo, siempre verá la mano de Dios en su vida. No se está hablando de perfección, no se está hablando de que camine en el aire, se habla de que tenga su corazón dispuesto para el Señor. Pero hay que tener cuidado con quién te haces. Pastores, que yo voy donde mi prima, que es testigo de Jehová, y como me la voy a ganar para Cristo, primero voy a ir 3 meses allá. Cuidado, porque no es solo lo que te enseñan allá, es lo que se mueve allá. Porque la Biblia enseña que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Y donde no está, ¿qué hay? Ataduras, cautividad, demonios. Yo no tengo nada que buscar en la esquina. A mí no se me ha perdido nada ya. Pastor, te voy a invitar para que vaya conmigo allá al Salón del Reino y después te acompaño a la iglesia. Ven aquí primero. Satanás es sutil. Y entonces, con tal de llevar la fiesta en paz, terminamos cayendo en el juego del diablo. Y yo no estoy hablando específicamente contra nadie. Esto no lo tenía anotado. En la calle 85, ¿hace cuánto, Andrea? 5 años, 6 años. 6 años. 6, 7 años. Había un muchacho que estuvimos predicándole que era drogadicto. Y tenía un hermano menor
que se convirtió a los testigos de Jehová. Y Cristian iba, orábamos por él, y un día él conoció a Andrea y nos vio como potenciales testigos de Jehová. Y el muchachito iba siempre acompañado a hablarnos de Jehová y nos llevaba a la atalaya y nos llevaban eso. Un sábado por la tarde este muchachito llegó con un varón mayor que él. Y yo le dije, pero entra y hablamos aquí. No, aquí estoy bien. Nosotros tenemos las puertas abiertas para las personas. Entre ya. No quiso entrar, pero me permitió hablarle de lo que es el amor, la misericordia, el perdón de pecados, la salvación del alma. Y ese muchacho empezó a bajar la cabeza, se empezó a rascar la cabeza y de repente el que estaba con él lo agarró de la mano y salió corriendo, porque se le cayó la doctrina. Yo no necesitaba ir donde él iba, pero se le habló la verdad y se la hablé con la misma Biblia de ellos. Porque para usted entender el terreno que pisa, tiene que saber la estrategia que usa el enemigo. Yo tengo 6, 7 versiones de la Biblia. Entre esas tengo la Vulgata Latina y tengo la de los Testigos de Jehová, de la Watchtower. Y la Watchtower es de los masones, para que sepa usted cómo es la vuelta de oscura. Y le prediqué con la Biblia de ellos, porque manipularon unos versículos y otros los tienen hasta mejor que la Reina Valera. Y esto te lo digo porque tenemos que ser cuidadosos con quién nos hacemos uno. No se trata de excluir a nadie, pero tú puedes tener tolerancia en la distancia. Tú no necesitas, para agraciarte con alguien, hacer lo que hace, vivir lo que vive o practicar lo que practica. Al contrario, nuestro testimonio muchas veces predica más que nuestras palabras. Porque tenemos que permanecer fieles al que es fiel a pesar de nuestros errores. Imagínense esta situación. Un judío ortodoxo que solo cree en la Torá se enamora de una cristiana y se casa con la cristiana, cuyo corazón y su fe está en Cristo. Pregunto, ¿qué puede salir mal ahí? ¿Qué opina Kate? Suelta lo que sea, no importa. Estamos hablando de un judío ortodoxo que no cree en Jesucristo. Él cree en la Torá, en Moisés. Y ella es cristiana. Se enamoran. Pusieron pues el amor por encima de las creencias. Pero ¿qué puede salir mal allí después? Yo una vez leí una historia de una cristiana con un musulmán. Y ella decía que no era recomendable casarse porque ella intentaba guiar a sus hijos por el camino del Señor, pero el padre no lo dejaba. Amén. ¿Qué puede salir mal? Todo. 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 Mateo capítulo 12, versículo 25. ¿Qué dice Jesús? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Se necesita unidad para encontrar soluciones divinas. Hay que tener mucho cuidado cuando quien está cerca de ti te incita o te seduce a no obedecer a Dios como tú aprendiste a obedecerlo. ¿Por qué? Porque no está siendo usado por Dios, está siendo usado como una estrategia del enemigo para estorbarte. Mira, Daniel
Daniel capítulo 3, versículo 15. Vamos allá. Vamos a saltar allí. Mira lo que pasó con Daniel. Daniel 3, 15. ¿Ya lo tenemos? Ahora pues, están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, te postres y adores la estatua que he hecho. Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, está con D pequeña, será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Epa! Le están diciendo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego: si ustedes no adoran la estatua, los echamos al horno. Y los echaron al horno. Pero no les pasó nada. Ellos pudieron negociar su fe por temor a perder la vida. Claro, de hecho, más de uno diría: no, yo le digo al rey, sí, yo lo adoro, pero por dentro estoy adorando a Jehová. Mentira. Porque la gente se va a convertir cuando vean tu fidelidad. Pero si tú negocias tu fe para tener contento al que está al lado tuyo, permíteme decirte, tienes que revisar qué está pasando en tu corazón. Tú no necesitas negociar tu fe, porque las personas que están a nuestro alrededor son temporales, son circunstanciales. Dios es eterno. Y hay personas que van a venir por momentos, enviados por las tinieblas, aún permitidos por Dios, para ver cómo estamos nosotros con Él. Mira, esto es de cuidado. ¿Cuántos leyeron La casa se vendió? Anoche estaba hablando con mi esposa y me acordé de una anécdota que el Señor me regaló y la mandé nada más al grupito que tengo, la lista pequeñita de Nehemías. La casa se vendió. Muchas veces, empujados por los afanes, por la presión de grupo, por la soledad, por las circunstancias, terminamos tomando decisiones que después nos van a sacar lágrimas. Porque cuando somos fieles a Cristo, aunque nuestros ojos vean soledad, nuestro corazón dice: Él está conmigo. Cierto varón pasó y vio una casa y dijo: la quiero, se vende. Fue, averiguó cuánto cuesta, le dijeron vale tanto, y fue y trabajó 6 meses por esa casa. A los 6 meses el dinero que había reunido se lo trajo al dueño de la casa y le dijo: tengo este dinero. El dueño de la casa le dijo: yo te la vendo a ti, pero eso no es lo que vale. El hombre fue, trabajó 6 meses más y reunió todo el dinero de la casa. Y el hombre pasaba todos los días por la casa y decía: esa es la casa que voy a comprar. Y allí tenía el aviso de: se vende esta casa. Y resulta que el día que juntó todo el dinero fue donde el hombre y le dijo: ya tengo el dinero para la casa, mañana voy a hacer negocio. Y al día siguiente este hombre pasa temprano por la casa y ve que no hay aviso de se vende. La casa tiene cortinas en las ventanas y hay una mecedora en la terraza. ¿Usted qué pensaría? Se vendió la casa. Miserablemente trabajé 1 año por esa casa y me la vendieron. Pues no se vendió. El sol y el sereno secaron la cinta pegante que aguantaba el aviso. La esposa del celador se dio cuenta que su esposo estaba durmiendo en una colchoneta en el suelo y dijo: no es justo que lo vean ahí a los pobre hombre tirado, y puso un par de sábanas en las ventanas. Y como el hombre tenía problemas de los riñones y no podía estar sentado en el suelo, le trajo una mecedora y se la puso en la terraza. ¿A dónde voy con esto? Nuestra lógica nos engaña.
Nuestra confianza en Dios nos tiene que llevar a permanecer fieles a Él, aunque la lógica me esté diciendo que no es así. Eso es ser cristiano. Eso era lo que pasaba con los cristianos en el circo romano. Les echaban brea hirviendo y los prendían, y ellos se arrodillaban a orar a Cristo, a reconocer que Él era su Salvador. Así morían quemados. Los echaban vivos a los leones, y ellos, mientras los leones los devoraban, glorificaban a Cristo. Esteban lo estaban matando a piedra y dijo: he aquí yo veo al Señor y al que está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros negociamos para estar tranquilos. Y yo quiero decirte, ni tu tranquilidad, ni tu tranquilidad, ni mi tranquilidad dependen de quién tienes al lado, sino de quién tienes en tu corazón. Son cosas diferentes. Daniel, lo amenazan que si no adora a la estatua, lo van a tirar a los leones. Daniel 6:16. Estamos en Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra, fue puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel 6, 22, 23. Entonces Daniel respondió al rey. Vamos a leer desde el 20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado, dependencia absoluta en su Dios. Mi hermano, Satanás es sutil y va a buscar siempre la manera de incitarnos al desespero, al temor, al afán y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese estado tomamos decisiones sin el visto bueno de Dios. Al tomar decisiones sin el visto bueno de Dios, desechamos las soluciones divinas, y esto traerá consecuencias. El diablo lo sabe. Él es experto en retrasar, en estorbar, en perturbar. Esa es su función. Por eso, cuando usted ha creído fielmente en el Señor, lo que Dios le puso en su corazón hacer y permanecer, consérvelo. ¿Cómo vamos a hacer? Dios proveerá. ¿Que de dónde va a salir? Dios dará. ¿Que de dónde va a venir? Dios lo enviará. Pero ¿cómo vamos a lograr que personas incrédulas se conviertan si nosotros no estamos dando testimonio de fe? ¿Cómo le vamos a enseñar a alguien a que crea en un Dios sobrenatural si nosotros no le estamos demostrando que nuestra dependencia es de ese Dios sobrenatural? ¿Tienes planes para tu futuro? Incluye a Dios como tu mejor y único consejero. Los milagros todavía existen. La mano de Dios no se ha cansado.
Y el Dios que te ha mostrado su favor y su misericordia hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, sigue siendo el mismo Dios de tu hoy. Hoy Dios quiere resolver a su manera perfecta lo que en tus fuerzas y en tu lógica solo te ha llevado a perder el tiempo y al desespero y a la ansiedad. Hay que seguir dependiendo del que le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Terminamos con este versículo, Isaías 26, versículo 3. Hija, Andrea, Isaías capítulo 26, versículo 3. Terminamos con esto. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice: tú guardarás en completa paz. No dice de un pedacito, en una porción. Dice: en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Quizás te has equivocado. Dios lo sabe. Quizás tratando de hacer lo bueno te has equivocado. Dios lo sabe. Quizás tratando de tener paz y de llevar la fiesta en paz, como se dice, has negociado muchas veces principios de reino. Dios lo sabe. Pero necesitamos entender que hay soluciones divinas para las hijas y para los hijos de Dios que siguen confiando que Él es el Todopoderoso. Esta palabra de Isaías es una promesa, y es una promesa que hoy debe llevarnos, debe levantarnos. Tú guardarás en completa paz. Súbele, Andrea. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Si siente allí donde está de postrarse, de levantar sus manos al cielo, este momento es propicio, es ideal para adorarlo, para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, anhelo esa paz de la cual hablas en Isaías. Anhelo en mi corazón seguir viendo tu gloria. En el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria y te damos gracias. Te bendecimos. Te glorificamos. Te damos honor, te damos alabanzas en esta hora. Has hablado a nuestro corazón hoy por tu palabra. Y por tu palabra queremos decirte, Dios, para el que cree todo es posible. Y hoy decidimos venir a ese encuentro nuevamente contigo como Padre, contigo como proveedor, contigo como amigo, contigo como restaurador. En el nombre de Jesús. Si de alguna manera te hemos fallado, Padre, si en nuestro afán, si en nuestras preocupaciones, si en nuestro desespero te hemos quitado espacio, hoy te pedimos perdón y te rogamos que sea tu Espíritu en nosotros, restituyendo, levantando, sanando nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús.
tu pueblo. Es la iglesia de Cristo. Tanto los que estamos aquí en Barranquilla, como cada uno de mis hermanos y hermanas que están allí a través de Facebook en Chile, en México, en Venezuela, en Argentina, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú. Nos hacemos uno delante de ti, pidiéndote, Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Nos hemos equivocado. Hemos querido hacer a nuestra manera cosas y con eso hemos desechado de alguna forma tu gloria y tu poder que siempre han estado a nuestro favor. Hemos tomado decisiones equivocadas. Hemos tratado de resolver en nuestras fuerzas lo que solo puedes resolver en las tuyas. Y hoy, Padre, te rogamos misericordia. Misericordia y rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas ese resurgir, ese restaurar de nuestra pasión por Cristo, de nuestro deseo de estar cerca de ti en todo momento, de no permitir que la ansiedad, el afán, la preocupación, los compromisos, las deudas puedan quitarnos 1 milímetro del espacio que te mereces en nuestro corazón. Te adoramos y te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad y porque creemos que aún hay tiempo, Señor, aún hay tiempo de ver tu gloria, aún hay tiempo de ver tu manifestación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro prójimo, en un mundo que necesita conocerte. Aún hay tiempo de que nuestra fidelidad hacia ti sea el mejor idioma con el que podemos hablar acerca de ti. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por este tiempo. Y no salimos de esta oración sin pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra sea glorificada, permite que tu palabra se siembre en los corazones y pueda producir un fruto, pueda producir un cambio, Señor, en nosotros. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Jesús, porque recibimos tu perdón, recibimos tu misericordia, recibimos ese abrazo de los cielos en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias te damos. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, y tu pueblo te dice amén, amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte.